Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Cuáles son los factores de poder que influyen para que vivamos de la manera que estamos los argentinos viviendo en este casi cuarto de siglo del XXI? Y son muchas las respuestas. Sin embargo, hay una que pasa casi desapercibida, y que es que se han trastocado la escala de valores del supuesto e imaginario cuarto poder, que era la prensa, para transformarse con el paso del tiempo en el principal poder operativo del país. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Y entonces, ante la imposible capacidad de desarrollo de los otros tres poderes, ante la claudicación de sus objetivos madre constitucionales, esto es, el no cumplimiento de la Constitución en cuanto a las leyes, y entonces cae en crisis el poder que tiene que representar esto que es el Ejecutivo, la cancelación de factores tan importantes como el endeudamiento, que es solamente patrimonio parlamentario y que se lo transfieren históricamente a los poderes ejecutivos, que es la claudicación del poder legislativo, y después la más grave, que es la claudicación de los poderes ejecutivos ante la prensa o ante la impresión que instala la prensa de lo que la sociedad consume creyéndose que es la opinión pública y en realidad es la opinión publicada, que no es lo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo hemos pasado insólitamente los periodistas a ser un factor de poder principalísimo por la claudicación de los otros tres poderes, y eso está muy mal. Cuando en una sociedad es más importante el periodista que pregunta que el que responde, es porque la crisis está mostrando absolutamente dónde estamos. Cuando cualquiera de los comunicadores es más importante para el que consume que lo que está mostrando, lo que está diciendo o al que está reporteando, es porque se han trastocado absolutamente la regla de los valores. Nosotros no estamos para trascender más que la noticia. Pero cuando esto es así, cuando individualmente nos apoderamos y trascendemos, es porque se nos ha dado lugar. Y porque los otros tres poderes, hablan y no hacen. Y entonces ingresan en nuestro juego, en el juego de los periodistas, porque nosotros sí estamos para hablar, sí estamos para escribir, sí estamos para mostrar, y entonces en ese juego los políticos se han transformado en comentaristas y los periodistas de editorialista hemos pasado a ser opinólogos trascendentes. Está muy mal, no puede ser así, no puede funcionar así una sociedad. Y entonces, antes eran la falta de votos reemplazadas por las botas y se buscaban los golpes militares, ahora se busca la forma de colar a través de los medios de difusión para transformar esos medios de difusión en medios de confusión masiva y hacerle creer a cada uno de ustedes cosas que no son reales. Y entonces se hace muy difícil, porque la sociedad sale a la calle y dice, lo escuché, lo vi, lo leí. Porque esa es la única forma, nosotros somos el contacto con ustedes. Y entonces la noticia, que es la trascendencia del hecho, pasa a un segundo plano y empiezan a jugar los factores de poder. Y aquí es donde el mundo financiero y económico se dio cuenta que además tenía que tener el manejo de las grandes cadenas, de los grandes pools, y entonces manejan también a nivel mundial las difusiones. En definitiva,
terminan manejándose al ser humano de acuerdo a intenciones de pocos. Y claro, es crudo, es duro, es difícil. ¿Cómo puedo, en lo personal, decirle a cada uno de los que están escuchando en este momento, miren, no crean nada de lo que nosotros decimos ni de lo que dice nadie, investigue? No, no es el trabajo de cada uno de ustedes. Ustedes son mecánicos, médicos, ingenieros, desocupados, son otra parte de la sociedad. Entonces, allí estamos entrando en que se consume no la realidad de la vida, sino la que se quiere mostrar. Y después podemos adjetivarla. A la prensa canalla le podemos dar títulos y demás, pero en general la evolución que ha habido, la aparición de nuevos métodos de comunicación, también está en manos de pocos. Y entonces la gente de pronto camina con un celular y consulta todo en Google como si fuera la verdad revelada. Y el municipio de Vicente López, por ejemplo, termina de hacer un contrato con Google para la primera escuela que se va a guiar por Google como si fuera un avance tecnológico de primera. Y lo que va a ocurrir es que le va a bajar información a esos chicos programada, pensada e imaginada por el imperio o por una determinada intención. Y todo esto aparece como si fuera un avance de la tecnología. Es difícil. Claro que es difícil. Es muy complejo. Vaya si lo es. Y entonces cuando uno tiene que marcar las diferencias que se vienen produciendo en la construcción y en la reacción de una sociedad, vemos cómo lentamente se puede empezar a tergiversar cualquier demostración de cualquier persona que salga a exponer una verdad propia. Y cuando esto pasa, el que está del otro lado, del televisor, de una radio, leyendo, lo que fuere, se encuentra atrapado por lo que le están contando, pero no por la realidad. Acepta de buena forma esa persona que lo que está escuchando, viendo o leyendo es la verdad, sin darse cuenta que es una parcialidad de la opinión publicada, pero que no es exactamente la opinión pública. Si se entiende esto, si pude tratar de explicarlo y lo expliqué, es menester entonces que analicemos que es muy difícil cuando se arranca con una gestión conformar a propios extraños. Cuando un funcionario hace un anuncio, siempre hay un sector que no está cubierto, porque no lo dijo o porque no lo difundieron, y lo sabemos. Y entonces empiezan las controversias. Y lo que es más grave todavía, que con las redes sociales, muchos de los jóvenes periodistas, en lugar de beber en las fuentes, se zambullen en las redes sociales. Y en lugar de investigar la noticia, la copian con comodidad. Y entonces estamos en un verdadero matete. Es absolutamente importante y definitivo que la fuerza del pueblo organizada se exprese. ¿Y cómo se va a expresar la fuerza del pueblo organizada si ese pueblo está creyendo una cosa hasta que después descubre que esa cosa no es así y entonces recién reacciona? Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo, pero simultáneamente hay una caldera en ebullición que va cambiando generaciones. Entonces, nuestra generación, además de tener todos un libro debajo del brazo y caminar leyendo, asumimos roles impensados. Y la generación de hoy es otra cosa. Reemplazó el libro por un celular, toma como verdad revelada lo que se le informa en ese celular, no cambia de autor porque está consumiendo lo que le están diciendo, y además se inmiscuye en un camino diferente
donde las alternancias de hacer cosas más allá de lo que pertenece a la parte convencional son mucho más complejas y difíciles que en la mitad del siglo anterior o los últimos 20 o 30 años del siglo que pasó. Entonces, no podemos pedirle a los jóvenes de hoy que hagan lo que hicimos nosotros cuando éramos jóvenes, porque es otro tiempo, otra forma, otra manera, pero además otra influencia. Y dicho todo esto, es imprescindible que se valore cada cosa que se pretende construir desde un sector, no de la verdad, porque no tenemos la verdad absoluta para nada, sino desde una posición de las tantas que tomamos, donde por lo menos le queremos decir a la gente qué idea política tenemos, de qué simpatía de club de fútbol somos, quiénes somos. Nosotros no sabemos quiénes son ustedes, pero ustedes saben quién es el que habla. Y eso sirve de cierta garantía para que, por suerte, este programa tenga la audiencia que tiene. Pero la verdad es que no podemos competir contra la velocidad de los monopolios, porque marcan la agenda o pretenden hacerlo, y fíjense con qué detalle. En época de los militares, los servicios noticieros de radio tenían un redactor que hacía la noticia, un periodista, y un locutor que era el que la leía. El locutor no opinaba para nada, se la daban hecha y la leía. Entonces inventaron una cosa que no existe, que es la categoría locutor-redactor. Echaron a los periodistas y dejaron a los locutores que recortaran diarios y que leyeran los diarios por radio. Entonces, lo que la radio hacía antes, que era marcar la agenda, terminaron marcándola en los diarios gráficos. Toda una cosa bien tramada. Y los locutores no están en condiciones de hacer noticias. No están para eso. Están para ser locutores. Y entonces, lentamente, se fue tergiversando para que la radio ya no marcara la agenda. Al no marcar la radio la agenda y marcarla la parte gráfica, el diario más leído o más de mayor circulación termina, hasta el día de hoy incluso, distribuyéndose en toda la Argentina, y entonces en todos los servicios noticieros ven el diario y dicen tal cosa. Y tal cosa es un invento de la redacción de ese diario. Pero repetimos todos como loros una noticia que queremos conseguir. Cuando se dieron cuenta que ya no alcanzaba el diario, se quedaron con radios, con canales de televisión, con canales de cable, se quedaron con todo. Ahora, esto tiene un costo muy alto, porque se está estableciendo desde allí la agenda de la política, de la justicia, y eso es gravísimo. Es muy grave que un editorialista juzgue y condene a una persona antes que la justicia, y que la justicia después repita argumentos difundidos y publicados. Es muy grave, pero pasa, todo el tiempo pasa. Y basta que se instale de una persona una imagen falsa, pero como está instalada todo el mundo la repite y nadie sabe que esa imagen es falsa. Por eso estamos en la peor de las crisis, pero la clave mayor, créamelo, que no es el control ni financiero, ni económico, ni de diputados y senadores. No. Es el control de la difusión. Y si no, piense qué pasaría si del famoso dólar de la timba paralela no habláramos nunca más, a ver si el dólar cambiaría de precio o no. Por supuesto que no. Entonces, todo esto se resuelve entendiendo que el poder está en la difusión de la opinión publicada, no de la opinión pública. Y que eso no lo maneja el pueblo, no lo manejan los intereses populares, y no queremos aceptar que en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, seguimos creyendo que ellos con una pauta publicitaria van a cambiar de opinión. No,
Ellos vinieron para hacer lo que están haciendo y no van a parar hasta exterminar todo aquello que alguna vez Perón le dio a su pueblo.